Entonces, empecemos a trabajar con distancias de superficies básicas. Esto todavía sigue siendo la sección 12.1. Es una de las secciones más extensas que hay. Y se puede volver y terminar la aula, Diana. ¿Qué? Sí. Entonces, hay aquí se pueden ver mucho más detalles, pero tenemos precisamente todavía varias limitaciones. Como no conocemos todavía funciones de varias variables, y eso es hasta el capítulo 14, entonces en algún momento vamos a tener que esperar a llegar al capítulo 14 para poder realizar gráficas de superficies mucho más complicadas que las que vamos a hacer hoy. Pero ahorita vamos a ver que el tema de distancia es importantísimo, porque digamos, ya en algún momento en física han visto que la distancia es la magnitud de la fuerza, la magnitud de la velocidad o de la aceleración. Entonces muchas de estas fórmulas tienen paralelos con cantidades que midieron en el curso de física. Entonces en este caso, digamos, si estamos en dos dimensiones, la distancia, que hay veces que la puedo denotar con de esta forma. Entonces esta manera es una forma abreviada de decir, bueno, la distancia entre el punto P1 y P2. Entonces hay veces que me van a ver utilizar esta notación solo para abreviar. Entonces ya la distancia entre entre dos puntos cualquiera sobre el plano, uy, murmullos, es lo siguiente. Entonces la idea es que digamos, ahorita estoy solo en el plano. En el plano es sumamente fácil realizar esto. Y aquí digamos tengo el punto x1, y1. Y luego aquí tengo el punto x2, y2. Entonces la forma como medíamos la distancia es... Esta es la voy a tener que mover un poco el x2, y2. Es que primero medíamos cuál es la diferencia entre las componentes en x de estos dos puntos. Entonces aquí teníamos como que un delta x. Y luego teníamos un delta y que es y2 menos y1. Entonces la idea es que esta distancia es igual a delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. O mejor aún, lo vamos a escribir de la forma como más lo comúnmente conocemos esta fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y solo calculamos la raíz cuadrada para encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces, lo bonito de esta fórmula es que, aunque tengamos en un punto en tres dimensiones, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a calcular la diferencia en x, la diferencia en y, pero ahora también vamos a tener la diferencia en z. Entonces ya digamos en tres dimensiones se calcula también la diferencia en z. Entonces este delta z va a ser igual a z2 menos z1. Entonces resulta que la distancia entre dos puntos en tres dimensiones, P1, X1, Y1, Z1 y P2, X2, Y2 y C sub 2 es lo siguiente. Podemos poner D, o si quieren barras de valor absoluto, pueden utilizar la notación que prefieran. Va a ser exactamente esto, pero voy a tener que agregar una componente más. Sí, siempre es más, porque uno va sumando todas las diferencias. Y aparte, digamos, hay que tener otros pequeños cuidados. En esta fórmula todo se está elevando al cuadrado para garantizar de que siempre estemos sumando números positivos. Entonces lo que van a ver es que la distancia no puede ser negativa. Y otra cuestión que van a tener es que no importa si la distancia la miden del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1, tienen que obtener el mismo resultado. Entonces la distancia entre P1 y P2
va a ser lo mismo que la distancia entre P2 y P1. Pero si empezamos P1 menos P2, o sea, si es X1 menos X2, tendría que ser Y1 menos Y2 y Z1. Sí, tendríamos que mantenernos consistentes con cómo vamos calculando las diferencias, aunque afortunadamente como todo se está elevando al cuadrado, esos pequeños errorcitos como que por lo menos se pueden ir arreglando. Entonces la fórmula de distancia se utiliza, digamos, para definir la ecuación de una circunferencia y para definir la ecuación de su equivalente en 3 dimensiones. Entonces, digamos, cuando estamos en 2 dimensiones y estamos en un punto, digámosle A, B, para no poner X1 y Y1, y queremos encontrar todos los puntos que se encuentran a una distancia R respecto al punto A, B, lo que vamos a tener acá es una circunferencia. Entonces aquí vamos a tener una circunferencia de radio R centrada en A, B. Y entonces la idea es que para encontrar esta ecuación utilizamos la fórmula de distancia y lo único que hay que hacer es, bueno, tengo que decir que la distancia aquí es D, solo que ahora vamos a tener R al cuadrado y entonces luego tengo X menos A, porque es la distancia, digamos, entre cualquiera este punto X, Y A, B. Es X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces eso es lo bonito de la fórmula de distancia, me permite encontrar la ecuación de una circunferencia y centrada en cualquier punto. Si estamos en el origen, si estamos centrados en el origen, si el centro es O, 0,0, la ecuación se simplifica todavía un poco más. Y esta va a ser la circunferencia que más vamos a utilizar porque la ecuación es mucho más sencilla que la ecuación x menos a al cuadrado más y. En 2D. Pero lo bonito es que van a ver que ya en 3 dimensiones, entonces ya este radio puede salirse del papel. Entonces aquí ya uno puede trazar otro círculo y también de maneras diagonales y todo. Y ya luego obtener 3 dimensiones. Entonces con 3 dimensiones ya vamos a tener una esfera. Entonces digamos ya si estamos en 3 dimensiones. Eso de X cuadrado más Y cuadrado igual a radio al cuadrado es la fórmula de la Referencia, sí. De radio R centrada en el origen. Y como caso especial, si el centro es 0,0, entonces nos queda algo todavía mucho más fácil. Entonces, digamos, ya en 3 dimensiones tenemos un punto como A, B, C. No, yo creo que después voy a escribir el punto ahí, porque ahorita lo más difícil va a ser obtener la ecuación de la esfera. Ahora aquí si desafortunadamente no nos va a quedar tan exacta la gráfica de una esfera y sí va a costar más graficar, digamos, una esfera de radio 1, una esfera de radio 2, por el hecho de que la tercera dimensión no nos permite hacer algún eje con la misma escala que el otro. Entonces la idea es que ya si tenemos 3 dimensiones, ya aquí estaría X, aquí estaría Y y aquí estaría Z. Esto vamos a ponerlo un poco más alejado. sería igual que la otra. Sí, sería eso lo bonito. Entonces, a pesar de que ahora tenemos ya 3 dimensiones, la ecuación de este objeto va a ser prácticamente esta, pero vamos a tener que agregar la componente en Z. Entonces, digamos, aquí estoy en A, B, C. Y luego solo vamos a poner aquí los ejes. Ahorita los ejes están un poco raros, pero es solo porque estamos fuera del origen. Entonces aquí tengo Y, aquí tengo Z y aquí tengo X. Entonces ya este tipo de ecuación ya esta figura en 3 dimensiones va a ser una esfera. Y aquí tengo R, pero aquí también tomen nota que hay R.
Por esto hay que tener cuidado porque la perspectiva engaña. Entonces ahora aquí ya tenemos una esfera de radio R centrada en A, B, C. Y la ecuación que describe esta esfera sí. Entonces la ecuación que describe esta esfera se encuentra utilizando la fórmula de distancia. Entonces con la fórmula de distancia, digamos, aquí voy a estar en un punto x, y, z. Y aquí también voy a estar en un punto x, y, z. Y voy calculando la distancia. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a r al cuadrado. Entonces aquí estoy calculando la distancia al cuadrado. Entonces esta es la que tiene radio R y centro A, B, C. Y noten que el centro como que se está restando la ecuación. Entonces cuando en algún momento les den una ecuación de una esfera con esta forma y tienen valores así como x más 4, eso en realidad significa que el centro está en menos 4, no en 4. Entonces digamos, vieron, es que el centro se está restando. Entonces en algún momento tienen una ecuación como esta. Ya, como que se cambian los signos. Ajá, se cambian los signos. Entonces digamos, para esta ecuación, el centro de esta esfera está en menos 1, menos 2, 3. Entonces solo prestemos atención a ese pequeño detalle. Entonces digamos, en particular, la esfera que más vamos a estar usando es la esfera que está centrada en el origen. Entonces en este caso, solo obtengo esto. Y esta es la que se le puede encontrar con más facilidades, volúmenes, algún problema que involucre un integral triple. Si ya tienen la esfera centrada en otra parte, muchas veces hasta se hace una pequeña sustitución para pasar de esta esfera con esta ecuación fea a esta que ya solo hay x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sí, son prácticamente lo mismo, pero estos menos a, menos b y menos c complican un poco ya el cálculo de una integral doble, una integral triple. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio parecido al de la página 16. Y aquí hubo un debate bien interesante en la otra sección porque no siempre con esas ecuaciones que hay x al cuadrado más y al cuadrado van a tener una esfera. Pueden empezar a tener ahí superficies bien extrañas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que encuentre el radio y el centro de la esfera cuya ecuación es. Entonces aquí, digamos, tenemos todos estos términos cuadráticos, pero luego empezamos a tener términos que dependen de x. Vamos a poner aquí menos 10y y luego más, no sé, 4z. 4z está un poco aburrido, pongamos menos 4z. Y luego aquí vamos a tener más 6 es igual a 0. Y pongamos más 9. Hay que juntar los términos. Ajá, sí. Entonces, digamos, aquí cuesta verlo porque claramente estas dos ecuaciones se puede visualizar de que tal vez esta se puede reescribir como esta, pero para reescribir esta ecuación de esta forma va a ser necesario agrupar términos y completar el cuadrado para cada variable. Entonces, digamos, empiezo a agrupar estos, x al cuadrado más 6x. Voy a dejar un espacio para terminar de completar ese cuadrado. Más y al cuadrado menos 10y. Dejo un espacio.
luego más z al cuadrado menos 4z. Dejo un espacio y este 9, como está un poco órfano, lo voy a dejar aquí. Lo voy a trasladar al lado derecho. Y luego voy viendo cómo va cambiando cada uno, cómo voy sumando más números tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Porque hay que completar el cuadrado. Porque Para que nos quede Ajá. menos o más al cuadrado. Sí, la idea es tratar de pasar de esta forma a esta forma. Entonces, digamos, aquí tengo x al cuadrado más 6x, 3, lo elevo al cuadrado, tengo aquí un 9. Que bien, este menos 9 y este más 9 como que se van a cancelar. Y, si queda de radio 0, sería una respuesta bien cruel. Sería, digamos, no sería una esfera, sino sería la ecuación de un punto. Sí, tendría que poner aquí un número bien extraño, un número que va a sumar exactamente todos los cuadrados y como negativo. Si aquí está positivo, no tendríamos que pasar a restar menos 9. Podrías poner más 9 menos 9 del mismo lado de la ecuación o sumar más 9 en ambos lados de la ecuación. Ahí todavía se mantiene la igualdad. Entonces luego a este le voy a tener que sumar 25, pero para mantener la igualdad tengo que sumar 25. Sí. Sí, lo que se hace para completar, digamos, al cuadrado es que si uno tiene algo como esto, el término que completa al cuadrado es b dividido 2 al cuadrado. Lo que pasa es que no me gusta mucho andar escribiendo estas fórmulas porque cuesta memorizar. Si hay algunos de ustedes que hasta pueden hacer esta completación sin tener que hacer este recurso mnemotécnico. Entonces yo creo que aquí el 4 es el que nos hace el favor. Más z al cuadrado menos 4 por z más 4. También, sí, ahí me quedó pendiente eso. Entonces borremos acá y ahora ya podemos completar esto. Ya. Entonces aquí tengo x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 29. Ahora, aquí una del radio nos va a quedar un número extraño, pero igual no importa. Entonces la idea, digamos, ¿qué centro va a tener esta esfera? Hay que ponerle signos negativos. Menos 3, 5 y 2. Sí. Una pregunta, ¿por qué completamos al cuadrado entre los 3? Porque la fórmula de una esfera lo que te está pidiendo es que hayan 3 cuadrados perfectos. Y su radio te va a quedar diferente. La raíz de 29. Ajá, la raíz de 29. Queda un número feo, pero dejemos el número feo. O sea, posiblemente, digamos, para cortos y exámenes se va a tratar de buscar ahí una combinación de números que les dé raíces exactas, 36, 49, 64, etcétera. Pero para propósitos de este problema lo podemos resolver. Y aquí sí, digamos, hay una pequeña advertencia. No todas las ecuaciones de este tipo van a ser esferas. Puede que en algún momento alguno de estos términos carezca de un cuadrado. Entonces cuando suceden cuestiones como esas, pueden tener diferentes tipos de gráficas. Entonces, digamos, pueden tener algo como así al final. Esto ya no va a ser una esfera, esto va a ser lo que se conoce como un paraboloide o tazón. Sí, gracias. Pero esto todavía no lo vamos a ver. Puede que incluso... O sea, si eso no tiene un cuadrado perfecto, no es... No es esfera, va a ser otro tipo de superficie. Sí. Y peor aún, digamos, si tenemos algo como esto va a ser casi una esfera, pero lo que pasa va a ser una esfera que va a tener diferentes radios. Entonces en algunas partes va a ser más ancha que larga y alta. Entonces cuando tienen este tipo de ecuación tienen, digamos, una esfera aplastada o achatada.
Entonces ya este tipo de ecuación va a denotar una elipse. Cualitativamente la elipse y la esfera se van a ver bastante similares. Y así sucesivamente, digamos, aquí solo tuvieran un z al cuadrado es igual a y menos x, van a tener otro tipo de superficie. Pero todas estas distinciones ya las vamos a ver posteriormente cuando ya lleguemos a la sección 12.6. Y hay como 6 de esas superficies: hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas, la silla de montar, etcétera. Entonces ahorita vamos a hacer la parte más bonita de la clase, que estos problemas se resuelven rapidísimo, pero el problema consiste en que la visualización, solo entender, digamos, qué estamos haciendo en este problema es lo que nos va a costar más. Entonces, digamos, con la fórmula de distancia también podemos resolver otros problemas. Entonces, en algún momento también podemos encontrar la distancia entre un punto y un plano o un eje. Entonces, ese es el dibujo que les había enseñado en GeoGebra. Entonces, digamos, nos podemos preguntar cuál es la distancia del punto A, B, C a un plano coordenado. Entonces, digamos, aquí solo voy a decir, por ejemplo, el plano, el que me gusta es este, el XZ. Entonces, esto está bien complicado, pero como van a ver, digamos, la ecuación que nos describe el plano XZ es y es igual a 0. Creo que eso no me gusta mucho porque el plano XY no se va a ver tanto como quisiera que se viera. Ajá, el plano XZ, sí. Sí, el XY siempre es el que mejor se mira. Ahí estamos, esto está mejor. X, Y, Z. Sí, por supuesto. Ahí estamos. Y si no te la puedo pasar, pero entonces ahí está Esteban, está escondido. Está ahorita adoptando los colores del Real Madrid de visitante. Ok, entonces aquí tengo el plano XZ, que es toda esta... ¿Puede ser punto ABC? ABC, ahorita puede ser cualquiera. Entonces digamos que ahorita estamos aquí. No tiene que estar adentro del plano. Si está dentro del plano, si este punto estuviera dentro del plano, tendría que tener las siguientes coordenadas: A, 0, C. Pero que lo bueno es que ya, digamos, Pina está... ya casi como que respondió esta pregunta. Entonces, digamos, aquí pueden ver lo siguiente. Entonces, aproximadamente el punto A, B, C está aquí, para que se mire el efecto de que no está sobre el plano ZY, sino que está, digamos, no está en este plano. Pueden agregar algunas líneas adicionales para simular. Después del plano coordenado. El plano coordenado, por ejemplo. Es que no quiero escribir por ejemplo, entonces escribo P. Entonces la idea es que, como pueden ver, el plano XZ tiene la ecuación y es igual a 0, pero tiene infinitos puntos. Entonces el problema es que uno no sabe encontrar. Uno puede decir, bueno, puedo encontrar este tipo de distancia, puedo escoger. ¿Cómo sabemos que y es igual a 0? Porque en el plano XZ y es igual a 0. Entonces quito el eje Y y ya lo único que me queda es la pared. Entonces, digamos, puedo escoger este punto sin ningún problema. Pero cuando estoy calculando esta distancia voy a tener esta gran recta. O sea, eso quiere decir que el punto está dentro de XZ. No. Sí, es que lo que pasa es que ahorita para encontrar la distancia necesito 2 puntos. Ya tengo el A, B, C, pero me falta un punto en el plano. Pero vas a necesitar una distancia en Y, una distancia en X, Sí, pero lo que voy a necesitar también es el
no es encontrar una distancia, sino la distancia mínima. Entonces, digamos, si escojo este punto, estoy demasiado lejos. Pero si miro A, B, C y lo estrello contra el plano XZ, van a ver qué sucede. Aquí parece que tengo la distancia más corta. Y lo que va a pasar acá es que como me estoy moviendo alrededor del eje Y, esta componente C se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y eventualmente, cuando choque contra el plano XZ, se va a volver 0. Pero el que se vuelve 0 es esta B, no esta C. Ajá, A, 0, C. Ajá, es este punto nuevo. Y aquí claramente esta distancia es la más pequeña. Ustedes vieron qué bonito, estamos resolviendo un problema de cálculo sin necesidad de andar calculando derivadas y planteando nuestra función de optimización, sino más que todo estamos usando geometría. Dicen entonces es como que la mínima distancia en que el punto va a tocar la pared. Ajá, sí. Ajá, digamos, ¿cuánto es lo menos que tengo que caminar para tocar esa pared? Entonces voy en dirección a la pared y ya llego a la distancia mínima, pero si me estoy tomando este gran camino donde me estoy yendo aproximando de manera diagonal a la pared, esto no va a servir. Uy. Entonces aquí lo que hicimos es que el punto A, 0, C es el más cercano al punto A, B, C. Y este punto más cercano recibe un nombre especial. Entonces este punto es el que se va a conocer como la proyección del plano del punto A, B, C sobre el plano XY. Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo con una proyección? Estoy estrellando A, B, C en el plano. Entonces, cuando lo estrelle, como lo voy a estrellar de manera perpendicular, todavía voy a tener A y B, pero ahora C se va a volver igual a 0. Y esta explicación que estoy haciendo se aplica para cualquier otro plano coordenado e incluso para estos planos todos torcidos, solo que con los planos torcidos, Paco, esta idea va a ser un poco más difícil de visualizar porque vamos a tener que depender mucho de la ortogonalidad. Y ahorita por el momento no va a hablar mucho de la ortogonalidad, vamos a esperar a ver el producto punto y todo, y el producto punto nos va a hacer maravillas para resolver este tipo de problemas. Entonces tenemos esto. Entonces vieron, ahorita ni siquiera hemos contestado la pregunta, solo estábamos tratando de encontrar cuál es el punto más cercano y es el que está justo debajo de este punto. Bueno, aquí sería justo a la izquierda de este punto. Entonces ya la idea... Sí. Ajá. Entonces, digamos, ya puedo encontrar la distancia mínima. Entonces la distancia mínima se encuentra calculando la distancia entre A, B, C y A, 0, C. Entonces ahí te van a ver algo bien bonito porque A menos A es 0, B menos 0 es B, pero lo elevo al cuadrado, y C menos C es 0. Entonces ya nuestra respuesta es la raíz cuadrada de B al cuadrado. Aquí solo hay que tener un poco de cuidado, esto no es exactamente B. Porque es 0 al cuadrado. Ajá. A menos A, C menos C. Entonces aquí solo tenemos que tener cuidado porque recuerden que no todos los puntos están en el primer octante. Si hubiéramos estado a la izquierda de esta pared, vamos a tener un punto como A, menos 2, C. Entonces en ese caso la distancia mínima no sería menos 2, sino el valor absoluto de 2. O simplemente, digamos, eleven al cuadrado B y luego calculen la raíz cuadrada positiva.
Entonces ya vieron qué bonito prácticamente cómo se resuelven estos problemas. Se elimina una de las coordenadas. ¿Cuál? Hay que ver, digamos, sobre qué plano estamos parados. Entonces, digamos, si estamos sobre el plano XZ, la coordenada que se elimina es y es igual a 0. Si estamos sobre el plano XY, la ecuación del plano XY es z es igual a 0 porque es como que quitáramos ese eje. Y luego para el plano, ¿cómo se llama? El YZ, X es igual a 0. Entonces la ventaja es que al eliminar estas coordenadas vamos obteniendo las proyecciones. Entonces este punto tirado sobre el XZ ya lo encontramos, es A, 0, C, entonces esta es la proyección. Si este lo tirara para el plano XY, ahora este C desaparece, entonces tengo A, B, 0. Y bueno, este es el que más cuesta ver, pero si estoy aquí en el plano YZ y este lo estrello contra la pared de atrás, me va a quedar ahora me va a quedar 0 porque X es igual a 0 acá, entonces queda 0, B, C. Y tranquilamente para resolver estos problemas no es necesario que grafiquen nada, o sea, pueden tranquilamente... Pero esto siempre nos piden la mínima, si no nos piden la mínima, aquí no... agarrar cualquier... no, es que si no les pongo mínima, entonces el problema no tiene tanta gracia, pueden poner el punto que se les ocurra. ¿Sí, Emilio? Porque es que la A queda en 0. Porque en el plano YZ, que es la pared de enfrente, este lo obtengo al quitar X. Entonces elimino la componente X y ya me queda 0, B, C. Entonces ahí digamos, pueden ver cómo resolver estos problemas. Vamos. No, proyección. Proyección sería, digamos, ¿qué sucede si este punto lo tiro a este plano? ¿Qué es lo único que me sobrevive? Entonces, digamos, por ejemplo, si quisiera, tengo aquí otra vez el punto A, B, C. Y este punto, digamos, está acá. Y si me estoy preguntando, bueno, quiero proyectar este punto al plano XY, que es otro plano fácil de trabajar. Entonces la idea de proyectar significa, bueno, ¿qué sucede si todo esto, este punto lo tiro a este plano rojo que tengo acá? Entonces la idea es que a la hora de tirarlo, lo único que me queda es, bueno, me queda todavía A y B porque no lo estoy moviendo ni en X y Y, pero como lo estoy moviendo en Z, entonces es, digamos, como cuando estaban en dos dimensiones, que tenían, digamos, aquí el punto o el vector con coordenadas A, B, y cuál era la proyección de este punto sobre el eje X, lo tiran al eje X y lo que pasa es que aquí desaparece la X y desaparece la y solo se quedan con la A. Y este otro lo pueden tirar, digamos, al eje Y, les queda 0, B, entonces resulta que aquí hay proyección. Y aquí también hay otra proyección. Lo que pasa es que en dos dimensiones es más fácil de ver porque solo es prácticamente lo que se les está preguntando con proyecciones en dos dimensiones, cuál es su componente en X, cuál es su componente en Y. Entonces a eso me refiero proyectar. Lo tiran hacia el eje a un plano y miran qué es lo que queda. O también lo pueden ver como, digamos, la sombra de ese punto tirada sobre una pared. Entonces vamos a empezar a hacer aquí algunos de estos problemas. Entonces trabajemos con este ejercicio 6 en la página 17. Creo que este ejercicio está resuelto en el libro, buena parte. Y también les recomiendo ver los de Stuart. Considere los puntos. Vamos a poner acá A, menos 3,0 menos 4. El punto B
vamos a poner 6,00 y el punto C, que este va a ser 0, 2, creo que 7, raíz cuadrada de 45. Y aquí solo estoy escribiendo un número, nada que ver. Y ahorita vamos a tratar de resolver esto sin hacer tantas gráficas. Ya, lo que me gusta de este ejercicio es que es bien completo, tiene un montón de preguntas conceptuales. Entonces, ¿cuál de los siguientes puntos está más cercano al origen? También les podría decir cuál de estos puntos está más cercano a un punto en particular, pero me gusta más esta pregunta, es un poco más, requiere un poco menos de álgebra. Ustedes vieron aquí qué problema tenemos, ¿no? Tenemos que tratar de ver, bueno, qué necesito hacer antes para poder contestar esta pregunta. El más cercano es el que va a tener la menor de las distancias. Entonces lo que necesito hacer antes de contestar esta pregunta es calcular las distancias. La gran ventaja es que como el origen es el 0,0,0, prácticamente solo voy a tener que hacer una suma de cuadrados y calcular la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados. Entonces, para el... Sabemos cuál es el origen, ¿verdad? sí, el origen sí, es que lo de las coordenadas del origen siempre son... Ajá. Ah, ok, ok. Yo pensé que el origen. Ah, bueno, con los que sí se desconocen, digamos, es con esferas, pero son centros. Cristian, Sí. ¿cuál de los siguientes puntos está más cercano al origen entre esos puntos que pusiste arriba? Sí, estos 3 puntos. Vamos a hacer una competencia entre estos 3. ¿No se puede hacer qué? Entonces, no les recomiendo usar la fórmula de distancia en su totalidad a cada rato, sino si ya miran algunas facilidades pueden saltarse pasos. Entonces aquí tengo menos 3 al cuadrado, esto es 9. 9 más 0 menos 4 al cuadrado es 16. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 5. Entonces aquí tengo la distancia del punto B. Y ahora aquí sí voy a empezar a saltar en algunos pasos. 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. El punto A. Sí, yo creo que es el punto A el más cercano. Y ya luego el último es 0 más 4 más esta raíz cuadrada de 45 pasa a ser 45. Y esto solo lo hice a propósito para tener una respuesta exacta. Entonces el más cercano al origen va a ser 5. Es A. Entonces A es el punto más cercano. Sí, aquí ya los elevé al cuadrado. Podría haber puesto raíz cuadrada de 45 al cuadrado, pero eso se mira un poco confuso. Y aquí curiosamente también se puede contestar cuál es el más alejado. El más alejado sería el C. Entonces vamos a preguntar ahora cuáles de los puntos están sobre el plano YZ. Esto está interesante. Entonces, el plano YZ es X es igual a 0. Porque ese lo obtengo cuando elimino el eje X y solo me quedo con solo grafico con lo que me queda. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es que cualquier punto que esté en el plano YZ tiene coordenadas 0, B, C. Entonces de estos 3 puntos tengo que ver cuál de ellos tiene esta forma. ¿Ustedes vieron A? Ajá, es solo C. Sí, sí. E incluso casi que ni es necesario escribir este razonamiento. Aquí casi que solo hay que contestar cuál tiene. Solo el punto C. ¿Por qué 10Z? Porque
Ajá, X es igual a 0. Pero algo que sí podemos hacer, que no es parte de este problema, pero si queremos desmenuzar más detalles de este problema, podemos tratar de ver si estos puntos están sobre, sobre algún otro plano. Entonces, digamos, otra cuestión que podemos hacer aquí son pequeñas observaciones. A, ¿sobre cuál plano creen que estaría? Ah, sí. Ahora ya podemos subir. Entonces, digamos, ¿qué sucede con A? En A, Y es igual, ajá. Y en A, como tengo Y es igual a 0, este quiere decir que Y es igual a 0, está escribiendo el plano XZ. Y pueden ver de que siempre cuando hago 0 una de las variables, el nombre del plano recibe las variables que no se están haciendo 0. Entonces, en este caso, este está sobre el plano XZ. Porque aquí pueden ver hay cualquier libertad para escoger cualquier valor de X y de Z. El B es excesivamente curioso. ¿Sobre cuál plano o planos creen que está? Ah, pero es que estos planos siempre tienen dos variables, o sea, es o XY o YZ o ZX. Entonces, este va a estar en todos los que tienen X, pero vamos a ver qué sucede. Como Y es igual a 0, este está en XZ. Pero como Z es igual a 0, este también está en el XZ y en XY. Ajá. También está en el eje X, sí. Por los ceros. Ajá, por los ceros. Entonces, si tienes dos ceros, va a estar seguramente sobre un X, sobre dos planos. Ahora, un punto que no escribí, pero digamos, si por ejemplo aquí tuviéramos D1, 2,3, este no está sobre ningún plano coordenado. ¿Por qué? Porque ni aquí ni X es igual a 0, ni Y es igual a 0, ni Z es igual a 0. Ese no. O sea, pero si en algunos es igual a 0. Ajá, sí. Estaría pegado a un plano. Este estaría. Este uno podría decir que está sobre el plano X es igual a 1, o Y es igual a 2, o Z es igual a 3, pero esos no son los planos. Porque no está sobre ninguno. Porque ni X, ni Y, ni Z. Es que solo Son ceros. Ajá. Y tendría que estar un plano solo desde 2 a... Ajá. Entonces va a decir ningún plano coordenado. O sea, puede estar sobre otro plano, pero no va a ser de los... Sí, está completamente salido. O sea, no, lo que estoy diciendo acá es que no está ni en la pared trasera, ni en la pared izquierda, ni en la pared derecha. Entonces no está en ninguna de estas tres paredes, sino está completamente fuera. Y el peor de todos es el origen. ¿En cuáles planos creen que estaría? En los tres, ajá, está sobre los tres planos. Y sobre los tres ejes. Y esto puede parecer sencillo, pero es bueno que aclaremos todo esto, porque muchas de estas cuestiones no son del todo... No son automáticas, uno sí tiene que ponerse a analizar y cuestionar estas definiciones y ver qué comportamientos raros hay. Y ahora van a venir dos preguntas interesantes. Entonces, ¿cuál de los puntos? Lo voy a cambiar un poco. Vamos a dejar, ahorita está más cercano. Está más cercano al plano y vamos a seguir trabajando con el plano YZ, y esto lo voy a hacer con el afán de molestarlos un poco. Entonces, digamos, ¿qué tenemos que hacer aquí? El plano YZ, recuérdense que X es igual a 0.
Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es que cuando tiremos cada uno de estos 3 puntos en el plano YZ, su coordenada X va a desaparecer. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la proyección de cada punto. Cristian, pero eso Sí. es parecido a la pregunta anterior donde le preguntaban cuál es el que está sobre. Y... es que yo creo que ahí te vas a dar cuenta de algo. Ahí va a pasar de que uno de ellos, por estar exactamente sobre este plano, ese automáticamente va a ser el más cercano. Pero si ese no estuviera sobre el plano YZ, entonces sí tendríamos que calcular todas las distancias y luego ver cuál es el que está más cercano. ¿Cuál está más cercano a la proyección, digamos? Ajá. Cuál está más cercano a la proyección de cada punto sobre el plano YZ. Y calcule la distancia. Calcule cada distancia. Si esto lo hice para otra vez poner un problema conceptual con una dificultad que uno dice, pero ¿qué está pasando? Sí. Entonces, digamos, con el punto A tenemos este. Entonces, cuando lo estrellamos con el plano YZ, lo que nos queda es 0,0, menos 4. Porque solo para la X. Ajá, sí. Entonces, digamos, aquí tengo que calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces, lo que vamos a ver es que esta distancia es esto menos esto al cuadrado, 9, más 0, más 0. ¿Por qué ceros? Porque estos dos tienen las mismas coordenadas. Pero menos 4 menos 4. Es que es menos 4 más 4. Es que es, Sí, porque es menos menos. ajá, x2 y x1. Entonces, cuando uno hace x2 menos x1, se vuelve. Pero es que hay veces que esta fórmula uno no la usa mucho, sino que solo uno mira, bueno, solo aquí es el único cambio. Entonces, solo calculo esta diferencia en valor absoluto. Entonces, el segundo era el que nos estaba causando... no, el segundo todavía no hay problema. Yo creo que ese era 6. Sí, ese es 6. Entonces, este cuando lo tiren... Sí. Sí, pero es solo porque aquí, digamos, tanto Y como Z son 0, entonces... Sí, porque... Pero en el tercero ya es obvio que es porque es el que es 0. Ajá, estamos justo sobre el plano. La distancia es 0. Entonces este está bien alejado del plano YZ. Entonces C, yo creo que este era 0, 1 y la raíz cuadrada de 40. Para sacar distancias de un plano a un punto hay que sacar primero la proyección. Sí, hay que sacar la proyección, sí. Ya digamos, no quise hacer el dibujo, pero si alguien quiere que haga el dibujo, lo puede hacer. Digamos, el dibujo ayuda un poco, pero también puede confundir más de lo necesario. Ahora lo interesante es que con este sí la proyección no se asusten, porque como tengo que hacer x es igual a 0, el problema es que nos queda exactamente el mismo punto. Este es el mismo punto. Porque este ya está sobre el plano X, sobre el plano YZ. Entonces este ya está. O sea, la distancia ahí es 0, pues. Ajá. Y por eso es que Marcela dijo, yo creo que esa respuesta es solo el punto C, porque ese es el que está justo sobre el plano. Entonces aquí tengo 0 más 0 más 0. Entonces este es el más cercano. Entonces porque está... ¿Es el que más se acerca a X igual a 0? no, el que se acerque... Sí, a X es igual a 0, pero la cuestión es que tendrías que decir el que más se acerca al plano YZ. O sea, estos dos son prácticamente conceptos equivalentes, pero es decir plano YZ es algo más claro que decir X es igual a 0. O sea, si X fuera igual a 5 sería el de X es el que era más. Ajá,
Si aquí tuviéramos un 5, entonces el A sería el más cercano. Entonces la respuesta a estos problemas va a depender de qué coordenadas tenga cada uno de estos puntos. Entonces, continuemos, miremos qué más podemos hacer. ¿Cuál de los puntos está más alejado del eje Z? Este ya está interesante. Ah, sí, que eso me encanta de Pina. Ya les dio la clave, pero digamos que sucede en el eje Z. En el eje Z, tanto X como Y son iguales a 0. Entonces, otra vez lo que tendríamos que hacer es estrellar este punto contra un eje. Eso ya cuesta visualizarlo un poco, pero sabemos de que cuando los estrellamos contra un eje, ahora tanto X como Y van a ser igual a 0. Ahí van a tener... Solo va a haber Z. Ajá. Solo va a haber Z, sí, la proyección de cada punto A, B, C al eje Z es... Pero el más alejado es 0. el C. Posiblemente. O sea, ahí sí yo creo que esta respuesta no es un poco tan inmediata. Ahí sí vamos a tener que calcular un poco la fórmula de distancia. Entonces, nítido, tenemos esto. Entonces, la idea es que para este problema hacemos exactamente lo mismo. Se encuentra la proyección, encuentre cada proyección y cada distancia. Entonces, aquí para el A, si lo estrello, 0,0. menos 4. Sí, yo creo que es 0,0, menos 4. Y aquí voy a poner coma, porque no estoy diciendo que este punto es igual a este. Entonces 0,0, menos 4. Entonces ya cuando calcule esta distancia, yo creo que lo que observo es este al cuadrado, 9, 0 y 0. Ok, entonces con este ya terminé. Entonces con el segundo vamos a ver qué nos pasa. Gracias, Eric. Hago X y Y 0. Aquí otra vez me vuelve a quedar el origen, pero recuerden, el origen está tanto sobre el eje Z como sobre el plano XY y sobre cualquier otro eje y cualquier otro plano. Entonces aquí tengo, yo creo que esto es 36, voy a poner 6 al cuadrado. 6 al cuadrado más 0 más 0. Este por lo menos está más lejos que el B, pero miremos ahora qué sucede con el C. Entonces el C sí va a estar bonito. 0,2, raíz cuadrada de 45. Entonces cuando tire este, tanto X como Y es igual a 0. 0, 0. Yo creo que este va a ser el más cercano y este va a ser el más alejado. Vamos a poner aquí distancia A, distancia B y distancia C. 0 más 4 más 0. Entonces aquí tendríamos 2. El más alejado es el 5. Sí, es el más alejado, sí. Estos números pueden parecer feos, pero aquí es igual a raíz cuadrada de 45 menos la raíz cuadrada de 45. 0. Ajá. Entonces, el punto B es el más alejado. Y el punto C es el más cercano. No se pidió en esta pregunta, pero siempre es bueno hacer un poco más de análisis. Voy a poner aquí al eje Z porque la pregunta es más alejado o más cercano a cuál. Ahí Z, no, X, Y igual a 0. Ajá. Porque queríamos ver el eje Z. Sí. Si es otro eje, por ejemplo el eje X, entonces ahí uno hace Y y Z igual a 0. Entonces ya uno solo va calculando las distancias. Este como que cálculo sirve tanto para las dos preguntas, para ver el más alejado y el más
Sí, prácticamente, digamos, no, como tengo un número finito de puntos, entonces siempre puedo encontrar el más pequeño y el más grande. Ahora, si tengo un número infinito, yo creo que solo podríamos encontrar el más cercano, no el más alejado, porque uno tendría la libertad de escoger un punto en el eje Z como 0,0,1000. Pero aquí por lo menos solo estamos con 3. Entonces, digamos, ahorita pueden ver que ese en realidad es el tema de la clase de hoy. Ahorita, digamos, vamos a continuar viendo unas cuestiones más. Todavía este tema de gráficas de superficies va a quedar incompleto. Pues recuerden que realmente si quisiéramos graficar cualquier superficie, una superficie es descrita, vamos a poner puede ser descrita por una función de dos variables. Entonces aquí sí se pone esto sumamente extenso, porque digamos, ya cuando estamos hablando de funciones de dos variables, tenemos que ver dominio, si es posible ver rango, tendremos que ver, digamos, formas de visualizarlas. Entonces aquí ya se empiezan a hablar de curvas de nivel, porque esto es usualmente como uno empieza a graficar estas funciones, graficar curvas en dos dimensiones y solo ir viendo cómo van subiendo y cómo van bajando. Entonces en realidad, como esto ya se mira en el capítulo 14, este tema todavía va a quedar pendiente. Entonces lo único que vamos a hacer hoy es solo familiarizarnos con algunas superficies sencillas, donde lo que se puede tratar de hacer es, bueno, sacar una gráfica una curva en dos dimensiones y moverla alrededor de un eje. Entonces ese es un tema que va a quedar pendiente, pero todavía, digamos, en la sección 12.1 se grafican algunas superficies básicas como cilindros. Ahora estos cilindros son bien interesantes, porque como ahora tenemos 3 dimensiones, los cilindros los podemos parar y los podemos acostar. Entonces ahora tenemos un montón de combinaciones, tenemos 3 combinaciones posibles para graficar cilindros, y cada uno de estos nos va dando un cilindro con diferente orientación. Y luego, digamos, algunos planos ya hemos visto que se pueden graficar utilizando esta ecuación, pero siempre, digamos, hay unos planos más sencillos como y es igual a x, z es igual a y yo creo que por aquí en la clase anterior tratamos de graficar z es igual a x, pero este está un poco difícil por la perspectiva, y así sucesivamente. Y hasta curiosamente, digamos, todavía vamos a poder graficar funciones como z es igual a f de x si la curva se gira, se desplaza, voy a decir se desplaza. De la ecuación y es igual a x, entonces tengo que graficar todos los puntos que van a tener coordenada x, x, y aquí tengo la libertad. Entonces, cuando teníamos dos dimensiones, esto solo era una recta, pero como ahora tenemos que tomar en cuenta la tercera dimensión, entonces ahora tenemos también que agregar valores de z. Porque x, a. Esas serían como que las coordenadas de este plano. Entonces tienen que ser 1,10, 1,12, 1,13. Número. Ajá. Entonces, curiosamente, estas en 3 dimensiones todavía se pueden graficar, pero como que hay que poner varias curvas una encima de otra, como que estuvieran haciendo una impresión digital 3D. Entonces tienen la misma gráfica, la misma hoja, la van poniendo encima, y luego ya les sale la figura. Entonces, una de las que podemos graficar es
Vamos a graficar dos, porque por lo menos estas dos son sencillas. Grafiquemos z es igual a y. Y z es igual a x. Yo creo que si z es, no, y es igual a x. Z es igual a x es complicada. Ustedes van a ver qué es lo interesante de graficar estas dos funciones, ya como funcionan estas dos ecuaciones, pero ya en un espacio tridimensional. Entonces, si empezamos con z es igual a y, nos vamos a llevar una pequeña sorpresa, porque yo creo que le voy a dar un poco, voy a torcer un poco este eje solo para que se mire un poco, no se mire tan, se pueda ver el efecto tridimensional. Sí, yo creo que aquí se va a ver un poquito. Ajá, x, y, z. Entonces, digamos, ¿qué va a suceder acá? Cuando uno grafica z es igual a y, uno obtiene una gráfica bastante parecida a esta. Pero la idea es que, digamos, si estamos en x es igual a 0, grafico z es igual a y. Cuando esté en x es igual a 1, voy a graficar exactamente esta misma recta. Pero solo tomen nota de que esta recta, digamos, está como que paralela a esta otra. Entonces Z es igual a 0, x es igual a 0, es esta recta. Ajá, x es igual a 1, se vuelve a graficar esta recta, pero... Ajá. Y x es igual a 2, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, lo interesante es que, entonces, para obtener esta gráfica, solo que como que voy trazando la misma recta y la voy moviendo a lo largo del eje x. O sea, el plano es ese como inclinado. Sí, es prácticamente una rampa. Entonces me muevo acá, luego bajo un poco. Ve, aquí no me quedó tan exacto, pero igual vamos a borrar. Ahí estamos. Y incluso borremos este se mira un poco torcido. Uy. Entonces nos movemos aquí. Tenemos esto. Nos movemos aquí. Tenemos esto. Y así sucesivamente. Entonces lo que van a ir viendo, el tipo de gráfica que al final vamos a obtener es esta rampa. Entonces aquí pongo unas cuantas paralelas más. Ahí estamos bien. Y este es un plano interesante porque no era como el plano. Pero esto pasa aquí porque, digamos, encontramos valores diferentes de x. Ajá. Y si x es 1, Sí. z y y tienen que ser el mismo número. Ajá. Se sigue graficando la misma curva. Entonces, si aquí ya tuviera un z es igual a y más x, ahí si este plano ya se va poniendo un poco más difícil. Y ya nos va a costar un poquito más graficarlo. Pero entonces aquí solo pongamos una recta más. Y otra recta más. Y si tratan de graficar x es igual a z. Si z es igual a x, ese es dificilón. Incluso voy a ver si el z es... x es igual a y es más fácil. Pero este por lo menos todavía no lo hemos hecho. Es que si z es igual a x es horrible de graficar. Entonces, digamos, aquí ya tenemos la gráfica de nuestro plano. Es esta lámina como inclinada. Como pueden ver, es una rampa. Es literalmente un plano inclinado. Ahí no tomamos en cuenta la z ni y como un número, sino que solo hicimos una línea. Una línea recta. Ajá. Y solo fuimos moviendo esta misma línea recta a lo largo del eje x. Entonces esta es la que cuesta, es la más difícil de ver. Incluso creo que tal vez si ponen el y recto y el x inclinado, tal vez les quede un poquito mejor que esta gráfica que traté de hacer. Entonces ya vieron, digamos, cuál es la historia. Digamos, con x es igual a y, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ir subiendo los valores de z y luego esa curva se va a ir repitiendo y repitiendo. Entonces si z es igual a 0, grafico y es igual a x. Si z es igual a 1, vuelvo a graficar y es igual a x.
¿sí? Y si z es igual a 2 o cualquier otro número, sigo graficando y es igual a x. Entonces aquí lo más difícil posiblemente es mantener esas rectas paralelas. X. Ahorita vamos a dibujar algo. X es igual a y o y es igual a x. Entonces, digamos, aquí va a costar un poco, pero digamos, pueden tratar de hacer una recta de 45 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí estoy en z es igual a 0. En z es igual a 1, voy a estar un poco más arriba. Entonces, esta misma recta la grafico acá. Z es igual a 2. Grafico lo mismo. 3 y 4, grafico lo mismo. Entonces, este plano sí se mira mucho mejor que el primer plano que hice. Porque la idea es que, digamos, este es aquí estamos en 3 dimensiones. Entonces, como estamos en 3 dimensiones, tengo que poner también los valores de z. Entonces, si solo pongo y es igual a x, estoy tomando en cuenta que también, digamos, el valor de z puede ser cualquiera. Eso es por... Aquí no se mira, aquí no les pediría los 45 grados, es que la idea es que, digamos, si tengo esta ecuación, 1, 1, y aquí tengo el ángulo. Entonces la idea, digamos, a qué es igual este ángulo, puedo utilizar tangente inverso o puedo usar seno. Entonces resulta que tangente de teta aquí es igual a 1 porque el cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, ¿cuál ángulo tiene? ¿Cuál ángulo es igual a tangente de teta igual a 1? 45 grados. Pero eso es si en algún momento, digamos, quisieran graficar algo como y es igual a 2 por x. Entonces pueden hacer esto un poquito más cerrado. Que sean iguales van a ser diagonales de 45 grados. Ajá. Van a ser diagonales de 45 grados. Pero aquí, digamos, pueden ver de que por más exacto que hagan su dibujo, si quieren graficar y es igual a 2 por x, les va a quedar algo bastante similar a esto. Tal vez esto va a estar un poco más abierto o un poco más cerrado. Pero como estamos en 3 dimensiones, ya todo eso no se mira con tanta claridad. Entonces, por eso, digamos, si en algún momento han visto planos de arquitectura, digamos, todavía siguen trabajándolos de manera bidimensional, porque es más fácil trabajarlos así que tratar de ver algo, hacer un dibujo tridimensional, donde hay mucha ambigüedad respecto, bueno, qué es, cuánto es exactamente esto y esto en 3 dimensiones. Pero digamos, si les diga, bueno, encuentren a qué es igual este punto, cuáles son las coordenadas de este punto, cuesta, por más, digamos, que tengan de estas unidades milimetradas, va a costar verlo. Pero lo bonito es que ahí pueden ver la gráfica. X de z es igual a x es horrible de graficar. O sea, pueden imaginarse que sí, las gráficas van a seguir siendo estas láminas, pero la forma como nosotros tenemos z y x, ¿dónde aquí está xd. Pueden ver de que cuesta graficarla, pero como que este plano se está saliendo, están viendo la parte de atrás de la rampa. Entonces, si tratan de hacer esto a mano, van a tener que buscar tal vez una mejor perspectiva o tener un poco de imaginación sobre cómo dibujar eso. Pero si en algún momento le cambian la perspectiva, si ponen aquí, digamos, y hasta enfrente y x hasta atrás, bueno, incluso ahí se mira feo. En realidad, digamos, la única perspectiva donde se mira bonito sería como que acabe. Entonces ahí sí se mira mejor el plano. Entonces, gráficas en 3 dimensiones no esperen realizar muchas. Las gráficas que sí en algún momento van a tener que hacer es posiblemente
cómo se miran estas. Planos no, ¿verdad? Algún plano, pero digamos como el plano, como este plano o el plano que realizamos el martes pasado. Y tal vez alguna esfera o un cilindro. El cilindro es relativamente sencillo de hacer. Ahorita van a ver por qué el cilindro es relativamente sencillo de hacer. Porque solo vamos trazando círculos. Entonces ejercicio 8. Bosqueje, yo creo que es sí. Bosqueje las siguientes superficies. Entonces aquí tenemos varias variaciones. Yo creo que vamos a hacer y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. No se va a poder distinguir mucho entre un y cuadrado más z al cuadrado es igual a 4 o un y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 9. Tal vez pueden hacer el cilindro un poco más grande, pero van a ver que el enfoque de perspectiva como que cambia todo. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Aquí tengo z y aquí tengo y. Entonces, digamos, a primeras lo que sí puedo hacer es trazar aquí un círculo de radio 2. Aunque yo creo que voy a decir que aquí está 2. No quiero hacer un círculo tan grande. Entonces, digamos que aquí estamos en 0,2,0. Entonces, la idea que va a suceder, aquí estoy en x es igual a 0. ¿Qué va a suceder cuando ya esté en un valor de x como x es igual a 2? Me voy a alejar un poco solo para que estos círculos no se traslapen. Incluso me voy a poner como en x es igual a 3. Sigo graficando la misma circunferencia. Aquí estoy 1, 2 y 3. Bueno, aquí me falta trazar el eje, si no. Entonces aquí tengo mi radio. Entonces aquí trato de hacer esto y aquí lo estoy tratando de hacer lo más exacto posible. Y luego pueden imaginarse qué sucede si voy poniendo más círculos. Ahí está haciendo el de 3. Estamos haciendo el de 4, que este sería radio 2. El de radio 3. Sí, gracias. Ya te entendí, Katia, así es. 4. Sí, el de 9 se miraría un poco más grande. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer 2 círculos. No, solo, bueno, podrías hacer un tercero, porque digamos el tercero te va a dar una idea sobre, digamos, qué sucede si voy trazando más y más de estos círculos. Entonces pongo un círculo encima de otro y encima de otro, lo que me va a quedar es un cilindro. ¿Sí? El 3 ahí lo pusimos solo porque estimamos como que una altura para el cilindro. Ajá, por así decir, una altura y también... Pero ¿cómo se Pero la altura no tendría que ser el mismo radio. Me lo inventé, o sea, no es necesario encontrar x es igual a 3, la gracia es que digamos que en otro x es igual a a, o sea que se alejen del origen, vuelven a trazar el mismo círculo. Entonces la idea de esto es que van trazando un círculo acá, luego otro círculo acá, Haciendo el 3, el mismo ajá. círculo de radio 2. Sí, luego otro círculo, luego otro círculo acá. Entonces cuando ya uno junta todos los círculos van a ver que lo que les queda es un cilindro. Entonces muchas veces lo que uno hace para saltarse algunos pasos y para que eso se mire lo más claro posible es trazar el círculo cuando x es igual a 0, y es igual a 0, z es igual a 0. Luego trazar otro círculo un poco más alejado y luego con el eje donde que no forma la variable que no forma parte de la ecuación pueden trazar aquí paralelas al eje x. Y entonces ya estos 2 o 3 círculos, los que hagan, los juntan por medio de estas paralelas. Entonces ya cuando terminan de hacer esto ya les queda su cilindro. Y luego digamos algunas partes del círculo las pueden las pueden denotar con líneas punteadas para indicar esa parte está detrás del círculo. Incluso lo que van a ir viendo ya para que se mire un poquito mejor el círculo, muchas veces estas circunferencias uno las hace más
angostas para que se visualice un poco mejor. Entonces prácticamente esto es más como un dibujo técnico. Entonces digamos aquí ya está el cilindro y este es uno un poco más difícil de graficar que digamos el círculo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Es el más fácil de graficar. Pero lo que pasa es que me metí a estos... ¿Por qué era más grande? No, por la orientación. Digamos, este es difícil de graficar porque tengo que graficar un círculo que se está saliendo del papel. Entonces por eso es que queda ahí con una orientación. O sea, sabemos porque como no hay componente en X, Ajá. como si fuera cero. Ajá. Pero realmente se mueve por Todo en... Sí. Incluso continúa atrás, digamos, alguien de ustedes podría decir, "Mire, pero este círculo continúa aquí, perfecto". Y ya pueden terminar de hacer ese cilindro. Entonces aquí lo más que podemos decir es un cilindro de radio 2 con eje X como eje central. Pero este es mucho más cómodo de graficar. Porque lo bonito es que empezamos desde abajo y solo vamos poniendo círculos. Entonces digamos aquí grafico mi círculo. Aquí grafico otro círculo. Bueno, aquí tal vez pongo unas... Voy a poner aquí unas rectas paralelas para que no me estén saliendo los círculos cada vez más grandes o más pequeños. Entonces aquí graficamos otra vez el mismo círculo. Seguimos graficando el mismo círculo. Y luego llega un momento que uno... Luego llega el momento en el que uno une todos los círculos por medio de rectas. Y para que no se mire como un rectángulo esta gráfica, sino como un cilindro, uno pone algunos círculos dentro del cilindro para denotar, no, mire, esto es una figura tridimensional y línea punteada. Y si uno es bueno para sombrear, entonces queda todavía más bonito el cilindro. Y es que esta técnica es tan bonita que hasta nos sirve para graficar cuestiones que uno pensaría que son difíciles de graficar. Ahí está, vamos a hacer una gráfica más. Yo creo que z es igual a 4 menos x al cuadrado. O z es igual a 4 menos y al cuadrado. Sí. Ajá, es con la que se gira. Entonces como z está ausente, entonces lo que hago es que traslado los círculos alrededor del eje z. O sea, se trazan los círculos alrededor de la balada ausente. Ajá. Entonces lo mismo va a pasar acá. Entonces digamos aquí x está ausente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a graficar esta parábola alrededor del eje z. Y voy a ir repitiendo esta gráfica una y otra vez. Bueno. Bueno, dejémosla aquí. No es exactamente en 4, pero no quiero meterme a ese detalle. Si no, nos vamos a pasar aquí todo el día graficando. Entonces la idea de esto, vieron, aquí tengo esta parábola. Entonces la voy a mover alrededor del eje X. Entonces cada vez que la vaya moviendo alrededor del eje X, voy a ir obteniendo como que este tipo de gráfica. Aquí sí yo creo que me va a quedar bonita. No sé por qué, pero me va a quedar bonita. Entonces luego aquí vuelvo a subirla y solo para que mantengan la misma altura, hacemos esta como que paralela. Y aquí, digamos, incluso si quieren mantener esta base también. Porque esa es una parábola. 4 menos y al cuadrado. 4 menos y al cuadrado es una parábola. Pero lo que pasa es que inicialmente solo empiezo graficándola en el plano YZ.
Ahora, dimensiones. sí, ajá, en 2 dimensiones. Ahora lo único es que van a ver que la otra parte de la parábola, la que está a la izquierda, no se va a poder ver mucho porque esta parte de enfrente la tapa. Pero la gracia es que ya viene uno con la imaginación y uno empieza a... Ajá, es igual. Es igual, incluso aquí digamos pueden poner una línea punteada solo para saber exactamente, ajá, a dónde va. Y entonces ya digamos ya tienen esta gráfica. Entonces esto es como un túnel o una hoja doblada. E incluso si quieren, digamos, como esta parte está enfrente del eje, entonces este eje hasta lo pueden borrar para que se mire que esta es la parte de adelante. No me sale, izquierda. Ah, ya aquí. Sí. Y por esa razón que a muchos no les sale, muchas de estas gráficas no se preguntan en exámenes parciales. Y es que aparte, digamos, de hacer aquí una rúbrica para calificar este problema, uy, Algo complicado. sí. Y siempre hay, digamos, personas que las hacen bien exactas. Bueno, gracias, Marcela. Los Daniela. arquitectos, ¿Ah? ¿Ah? los arquitectos hacen exactamente. Sí,